Bueno, continuamos conversando con el profesor, escritor Fernando Mírez. Él se encuentra en Oldenburg, una ciudad de Alemania, y nosotros, bueno, hemos tenido mucho interés en conversar con él porque él es un gran conocedor de nuestra realidad venezolana. Y hay varios temas con respecto a esto. Uno tiene que ver con la forma en que la oposición ha tratado de dirimir sus conflictos internos y cómo esto ha terminado favoreciendo la estabilidad del gobierno del presidente Nicolás Maduro. En teoría, todas las encuestas hablan, o la mayoría de las encuestas hablan de un rechazo altísimo a la gestión de gobierno del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, pues la oposición no ha tenido la capacidad de hilvanar una política, una estrategia que le permita ser exitosa frente al gobierno, y por lo tanto, pues así como ha crecido el rechazo al gobierno, también ha crecido en alguna medida el rechazo a la forma como la oposición se ha dirigido. Me gustaría su comentario en torno a esto. Y de distintas experiencias que yo conozco, creo que pocas veces, o tal vez ninguna, he visto el caso de una oposición que, siendo la mayoría absoluta dentro de la nación, se haya incapacitado a sí misma hasta el punto de que no ha sido capaz de ofrecer una alternativa distinta, diferente al gobierno de Maduro. Y yo pienso que fundamentalmente se debió a que la oposición, que venía caminando muy bien desde el año 2007 por la vía electoral, abandonó la ruta. Lo que no habría sido tan importante en otro tipo de oposición en otro país, pero la ruta electoral era la única ruta que conocía la oposición. La MUD era una asociación electoral de partidos y nada más. Al negar las elecciones como posibilidad de enfrentamiento al gobierno de Maduro, terminó negándose a sí misma, porque elecciones y MUD formaban una simbiosis. Y es por eso que yo escribí una vez: se eligió el camino de la nada. Hoy se trata de reconstituir sobre la base de la nada la oposición venezolana. Difícil, creo que será difícil, porque no solamente hay políticas diversas, sino que creo, por lo que he escuchado, por lo que me cuentan, por la correspondencia que tengo permanentemente con amigos venezolanos, que hay rivalidades personales que juegan un papel muy importante en la política también. Claro, las rivalidades son un elemento que ha estado allí, pero también el enfoque con respecto a cómo enfrentar al gobierno. Me refiero a que, bueno, por ejemplo, en este momento hemos visto, o durante todo este tiempo, marchas y contramarchas con respecto a la ruta electoral. Frente a hechos electorales ha habido distintas conductas, ¿verdad? Por ejemplo, las elecciones presidenciales del 20 de mayo ameritaron que un solo sector de la oposición participara, un sector muy pequeño, el resto se abstuvo, pero por ejemplo, frente a elecciones de alcaldes en algunos municipios sí había la idea de participar. Lo mismo ocurre ahora frente a dos opciones, dos eventos electorales. Uno, las elecciones municipales de diciembre, y la posibilidad de un referéndum para aprobar o no la nueva constitución en caso de que se someta a referéndum. Entonces, allí no hay claridad con respecto a esto, y en los propios partidos hay conflicto. Así parece, y bueno, no solamente parece, así es. El conflicto es evidente, y es evidente entre, yo diría, dos fracciones de la oposición: una que quiere mantener la ruta electoral sea como sea, y la otra que rechaza abiertamente la ruta electoral. Los que rechazan abiertamente la ruta electoral acuden fundamentalmente a un argumento formalista: que con este CNE no se puede votar, que es legitimar al gobierno de Maduro, que no lo llames elección, etcétera, etcétera. Son elementos formalistas y no entienden, esto es lo que quisiera subrayar, no entienden la función básica que tiene una elección. Porque una elección, no solamente en Venezuela, sino que en todos los países del mundo, tiene un carácter, un sentido bidimensional, es decir, tiene dos dimensiones. Una, obvio, tratar de ganar. Cuando se tiene mayoría absoluta se puede ganar, y se ha demostrado que se puede ganar, pero hay una segunda dimensión que es más importante todavía. La elección, cualquier elección, es una fuente de politización de la sociedad. Durante la elección, la gente sale a la calle, hay concentraciones políticas, se discute, y los candidatos tienen la posibilidad
de hablar, de entrar en contacto con la gente, con su gente, con los que los contradicen. Ahí se forman nuevos liderazgos y en el marco de esa elección, aunque se pierda la elección, puede ganarse por el tipo de movilización que ella desata. No se puede reclamar un fraude cuando no se ha participado. Y si se puede reclamar un fraude es solamente participando. No se puede creer, digamos, que un gobierno al cual se califica de dictadura va a regalar condiciones poco menos que europeas para que tenga lugar la elección en Venezuela. O, o se le califica como dictadura o se cree que es un gobierno tan bueno que está en condiciones de acceder sin presión a la oposición. No, el camino electoral no es solamente un camino destinado a ganar votos, el camino electoral incluye a la calle y los que quieren crear la contradicción entre elecciones o calle, quiero decirles que es una contradicción absolutamente falsa. Cuando más sale la gente a la calle durante una elección, mucho más que al llamado de protestas puntuales que a veces, y en el caso de Venezuela se ha demostrado claramente, no conducen a nada. Ahora, ¿usted cree que en este momento en Venezuela, por las condiciones en las cuales vivimos, está cerrada la ruta electoral? Y si es, la respuesta es positiva, ¿cómo se abre? Y si no es, y si no está cerrada, ¿cómo está? Sí, yo diría, no está cerrada. Del momento que se participa, no está cerrada, entre otras cosas, porque hay que acudir a las propias experiencias que se han tenido en el pasado reciente, al apoteósico 2015, son apenas 3 años, al 2007, más atrás todavía, cuando para mí, digamos, fue una muestra de madurez política enorme la que demostró el año 2007 el pueblo venezolano, porque salió a defender con énfasis una constitución que se llamaba la Constitución de Chávez y un acto político de casi genial, se apropió de la Constitución de 1999, de la Constitución de Chávez, y la hizo su propia Constitución. Y desde el año 2007, la Constitución ya no es la Constitución de Chávez, sino que es la Constitución que constituye a la nación venezolana. De ahí que es tan importante es participar en el supuesto referéndum, en el caso que haya un referéndum. Claro, que es una gran duda, Yo ¿no? quisiera decirle, Claro, muy breve, que así. para mí tan importante como el referéndum son las elecciones municipales y en algún punto quizás más importante, porque el referéndum lo pueden hacer o no hacer. Es difícil saltarse las elecciones municipales y en las elecciones municipales es donde el pueblo elige no a sus representantes lejanos en el Estado, sino que elige a sus representantes más directos. Son las comunas en todos los países del mundo son la fuente del poder popular. Regalar las comunas al gobierno es regalarle el poder popular. Ahora fíjese, también está allí el problema de la estigmatización, ¿no? Entonces tenemos que hacer una pausa. Vivimos entonces en medio de una fractura política en el seno de la oposición y también el propio gobierno tiene sus contradicciones internas. Me gustaría que analizáramos un poco ambos bloques al regreso y también a la luz de lo que fue la propia experiencia chilena, profesor, porque creo que el caso chileno da mucha Sí, tela que claro. cortar, ¿no? Vamos a hacer la pausa y ya volvemos, ¿eh?